Psicoanalistas a distancia. Esta mañana platicaremos a dos voces con la doctora Carmen Tinajero. No voy a decir más, solo que tiene una práctica muy importante que nos va a compartir y que seguramente nos va a hacer pensar y reflexionar sobre puntos relevantes en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos con Carmen Tinajero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ay, buenos días, Lilia. Con mucho gusto de estar aquí. No, hombre, pues nosotros encantados desde acá con esta posibilidad de estarnos comunicando a la distancia y poder tener esta conversación tan anhelada contigo. Carmen, pues mira, regularmente les pedimos que nos platiquen, ¿no? ¿Dónde estudiaron, dónde se formaron? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso, de tu formación? Bueno, pues es larga. Uno abre caminos y no sabe ni por dónde, pero luego llega a sorprenderse de las cosas que uno va encontrando, ¿no? Dicen que lo importante no es tener una meta, sino un camino. Uno cree que va a algún lado, luego se puede desviar, ir a otro, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé desde dónde empezar mi trayectoria, pero estudiar psicología fue un gusto en la UNAM. Fue así también como una decisión muy rápida, no sabía bien ni por qué, pero, pero después uno va sabiendo como en la precu, en la resignificación que va haciendo de las cosas. Yo estudié psicología en la UNAM y de ahí me empecé a interesar por el psicoanálisis. Me tocó una época en la que había psicoanalistas importantes, como que la escuela, cuando yo estudié, entré en 1962, o sea, cuando yo estudié estaba la escuela de psicología, no era facultad todavía, estaba en filosofía y letras. Entonces, en la facultad de filosofía y letras, entonces eso me dio la oportunidad, pienso yo, de tener como un marco muy rico de enseñanza y de convivencia, ¿no? En esa facultad que yo adoro, la Facultad de Filosofía, me parece importantísima. Tuve maestros como Guillermo Dávila, como Santiago Ramírez, muchos psicoanalistas que ahora no están porque dio un giro a la escuela y bueno, no están también porque ya nos hemos muerto. Yo digo nos hemos porque cuando alguien se muere un pedacito de uno. Por eso digo nos hemos muerto, ¿no? Porque esas enseñanzas que tan importantes, pues, y viven también, ¿no? Es una cuestión muy curiosa de la vida y la muerte. Y después hice mi servicio social en el psiquiátrico Bernardino Álvarez y el psiquiátrico me dio una dimensión de acercamiento a la locura que después retomé muchos años después, porque uno da vueltas. Trabajé mucho tiempo en psicología médica en la UNAM, que está adscrita a la Facultad de Medicina, y di clases en la Facultad de Psicología también muchos años, y cuando 19 años estuve ahí. Cuando salí de psicología médica, psiquiatría y salud mental, así se llama el departamento, luego le quitaron lo de psicología médica y ya nada más se llama psiquiatría y salud mental. De cualquier manera, como con muchos psicólogos allí, y es un servicio de formación y atención. Y también estuve ligada al Instituto de Psiquiatría
en el curso de especialización para psicólogos. Ahí pasé mucho tiempo y también tuve muchas experiencias importantes. Cuando me salí de la universidad, después de 19 años de trabajar ahí, fui me pensaba dedicar a la práctica privada, pero yo como que de todas maneras algo me jalaba que tenía que ver con la institución. Entonces fui al Bernardino para poner en práctica. Yo estaba en una formación también en el Hospital San Rafael, que estaba a cargo de Marcelo Pasternak, un psicoanalista que vino de Córdoba junto con otros 4 que después fundaron junto con los de la revista Litoral en Francia la escuela lacaniana de psicoanálisis, que es a la que pertenezco ahora. Y bueno, pertenezco ya hace 20 años a la escuela, pero digamos en ese tiempo, en los años 80, es que yo estaba con una especie de formación adicional que se llamaba, tomé 2 años en una práctica, al mismo tiempo que hacía la maestría, otra vez regresé, ahora sí ya a la facultad, que dio muchos giros, en eso me quedé hace un rato, cuando cambió, digamos, a la orientación conductista y se salieron muchos psicoanalistas, pero después se quedaron algunos, como Bonnie Bloom, como McGregor, ¿no? Pero como en otro tipo de formación. Bueno, yo regresé a la facultad a dar clases, pero regresé antes a la maestría, a hacer la maestría, y al mismo tiempo estaba en el San Rafael haciendo una especialización con Marcelo Pasternak, se llamaba psicoterapia a tiempo limitado, pero era en realidad digamos, una iniciación en el psicoanálisis y al planteamiento de que si en las instituciones se podía, digamos, ejercer el psicoanálisis, ¿no? Que era la dificultad que yo tenía en la universidad, porque a pesar de que yo, digamos, ponía en práctica lo que iba aprendiendo, había una cierta resistencia de la medicina para admitir el psicoanálisis allí en ese espacio. Entonces, pues, que me hice mis 2 años ahí en el San Rafael, me quedé también haciendo una práctica clínica en el San Rafael, es decir, me quedé con pacientes allí. Seguí con pacientes en la universidad, me salí de la universidad y yo tenía una pregunta sobre la locura, yo creo que desde antes de ir a hacer mi servicio social en el Bernardino, y regresé al Bernardino, pero ahí también había una resistencia como a dejar entrar a los psicoanalistas, entonces yo tenía conocidos y me dediqué a pasar como en una especie de visita, digamos, informal, ¿no? No, me salté esa cuestión de la autorización, aquí lo digo, y entonces me dediqué a hablar con los pacientes de otra manera ya, a escuchar pacientes. Y tuve experiencias importantísimas en esa escucha. Un año después, por circunstancias de la vida, lo que sea, yo ya no estaba en la universidad, en la UNAM, en ese año en que estuve en el Bernardino, me fui a vivir a Villahermosa, Tabasco. Y en Villahermosa, Tabasco, casualmente, de los cursos que yo daba en el Instituto de Psiquiatría, me habían llamado para dar unos cursos sobre entrevistas sobre Lacan, justo del hospital psiquiátrico, unas personas del hospital psiquiátrico de allá. Entonces, cuando llegué, lo primero que hice viviendo en el hotel y todo en Villahermosa fue ir al hospital y pedir la posibilidad de asistir, ¿no? Me recibieron muy bien. También entré a la universidad en Tabasco. De hecho, estoy jubilada de la Universidad de Tabasco. Es muy raro porque estuve 18 años allí, pero allí me propusieron una jubilación adelantada, lo que no pasó en la UNAM. Pero bueno, esas son minucias, ¿no? Pero sí me gustó mucho estar en la universidad allá también. El trabajo de transmisión fue muy interesante. Ahí habría algunos seminarios sobre literatura y psicoanálisis y publiqué un libro a partir de mi experiencia en el hospital psiquiátrico, que es algo muy, muy importante para mí. Esa experiencia
estuve 18 años en el Hospital Psiquiátrico de Villahermosa y puse en práctica ese, como hablar, yo creo que les puedo decir hablar a la Dawan, ¿no? Es decir, tuve un acercamiento muy grande con François Dawan, porque con la escuela lacaniana, cuya sede está en París, pues estábamos obligados a ir. Yo fui durante 20 años, bueno, sigo yendo, pero este año la pandemia no nos dejó, no nos dejó, pero sigo como con un pie allá, y entonces, pues, François Dawan y yo compartimos muchas pláticas en relación a nuestro trabajo, y ella me ayudó mucho a circular por el hospital, ¿no? Con el antecedente que tenía ella de su gran labor y enseñanza y trabajo en el hospital psiquiátrico que estuvo cerca de París. Y bueno, yo acá me beneficié mucho de eso. En ocasiones iba y platicaba. Tenemos una comunicación cercana. Pues eso, yo creo que eso es más o menos mi formación. Llegamos a este punto que es el punto de tu propuesta, de tu desarrollo teórico, precisamente el trabajo con la locura. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito precisamente cómo circula, cómo se mueve un psicoanalista en un hospital psiquiátrico? Es muy curioso porque se mueve a contracorriente, porque hay una gran influencia de la psicología y de la psiquiatría americana. Nosotros estamos muy cerca, ¿no?, de esa, digamos, de esa postura, de esa manera de trabajar, del DSM-4, DSM-5 y todo eso, ¿no? Es decir, de la clasificación, de la medicación, de la intervención que acalla la voz del paciente. Es como considerarlo un enfermo y que tienen que curarlo, quiera o no, y digamos, sin cuestionar lo que es curar, ¿no? Porque, bueno, el esquema de curación de la medicina es muy diferente que el esquema que podríamos implementar en la psicología y en el psicoanálisis. Porque si nosotros pensamos que la curación es como estar en un estado, digamos, X, y de allí tener un trastorno, una infección, algo que lo violenta, y después intervenir de alguna forma para que vuelva a estar como antes, digamos, esa rehabilitación no sucede en la locura. En la locura no es ese esquema del que podemos nosotros agarrarnos. Iba a decir esa palabra, pues no es muy correcta, pero es la que se me ocurre. No podemos sostenernos en ese esquema, y sin embargo es el que se implementa en el hospital, como para dejarlo como antes. Pero ¿cómo es como antes, no? La locura es, digamos, un malestar, en el sentido de estar mal, pero no del lado de la medicina, sino del padecimiento de la vida, ¿no? Es un estado en el que hay un trastorno, pero no un trastorno por una enfermedad, sino algo que violenta, que hace sufrir a la persona y que desquicia a los de alrededor. Es otra situación en donde la voz, la guía, la brújula del tratamiento es la voz del paciente. Si se acalla con los medicamentos o con las intervenciones en una forma dramática, violenta, drástica, entonces, ¿dónde está la voz del paciente? Ya no hay brújula, estamos totalmente perdidos, ¿no? Y de lo que se trata son de calmar, de quitar la molestia, de encerrar. Y esto es lo que tenemos que combatir nosotros, psicoanalistas, en el hospital. Pero tenemos que ser muy prudentes, porque los médicos son muy susceptibles a eso. Y entonces ellos también tienen que ser tocados por la necesidad de escuchar al paciente,
porque puede haber otra forma de intervención, porque no estamos en contra de la medicina, sino queremos colaborar para ubicar el lugar del medicamento, para poder hablar de eso. Entonces hay que hacerse amiga de los médicos, digamos, poder circular. Yo me voy a saltar algo, pero voy a decir que muchos médicos del hospital psiquiátrico fueron mis pacientes. Entonces eso facilita las cosas, porque si ellos se preguntan por su propia vida, por su propia labor, por su propia situación, entonces su práctica va a cambiar, va a ir como tejiéndose en relación a las preguntas que van surgiendo dentro de su propio análisis. Entonces el acercamiento a los médicos, no como una guerra, sino como una tratar de comprender, tratar de que puedan verse tocados por esa dimensión de la palabra, es importantísima. Entonces, y fíjese, más que con los psicólogos, Lilia, más que con los psicólogos, porque los psicólogos están muy difíciles en el sentido que están muy como hechos a la medida de las pruebas y del diagnóstico y de un trabajo muy burocrático. Eso es una lástima. Algunos sí, digamos, algunos fueron sensibles. Los que me invitaron, de hecho, al hospital, que estaban en los cursos del Instituto de Psiquiatría, ellos cambiaron su práctica, pero no todos, porque hay una gran burocracia dentro de la psicología. Bueno, ahora, ¿cómo circular por los pasillos? ¿Cómo trabajar con un paciente? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es un trabajo que se va haciendo sobre la marcha. La teoría ayuda, los casos publicados ayudan, las conversaciones, las supervisiones, el compartir la clínica con otros, toda esa dimensión de la formación del psicoanalista, la lectura, ¿no? Ayuda, pero digamos, la cancha no es como la teoría del fútbol, sí, pero el partido, ¿no?, es otra cosa. Y el partido es circular por las salas, por el hospital, como una oferta como alguien que quiere hacer una relación. Es distinto a como uno circula, digamos, en los pacientes, entre comillas, normales, ¿no? Uno circula por el ámbito de la vida, ¿no? Escuchando y, digamos, dando una conferencia, dando clases, escribiendo, pero como para que así haya demandas, ¿no? Pero acá la demanda es de uno, porque el loco no está pidiendo nada, él está en su mundo. Entonces, por eso digo, circular por allí es como proponerse uno o sea, entrometerse, digamos, ¿no? Entrometerse, porque la demanda en la psicosis, la demanda está del lado del analista, está del lado del terapeuta. Nosotros somos los que pedimos, nos interesamos en escuchar eso que a él pues no le ha interesado decir, ¿no? Pero nosotros estamos ávidos de saber, de empaparnos de ese saber. Para eso tenemos, por supuesto, que ocupar un lugar de no saber, ¿no? Y que es diferente al del médico, que es el experto que va a recetar, que va a decir. Nosotros tenemos que ser alguien humilde en relación a que yo no sé, enséñame, yo no... cuando uno le dice, quiere hablar conmigo, como yo quiero hablar con usted, y se abre una conversación, claro que no se trata de un psicoanálisis clásico, ¿no? Así no es. Pero eso no quiere decir que la dimensión psicoanalítica no sea muy importante como un marco que nos ayude a escuchar, ¿no? Y que y donde los pilares del psicoanálisis están en juego, ¿no? La transferencia, sobre todo, porque hay transferencia en la psicosis. Ese es digamos, el postulado más importante. Hay transferencia en la psicosis, es decir, hay un lazo roto con la sociedad, con el mundo y con el otro, y ese lazo se tiene que volver a anudar.
no por una demanda que haga el paciente, sino por una demanda que haga el analista al paciente, ¿no? Es como una forma de decir, vamos a hacer el nudito otra vez para empezar el tejido, ¿no? Y así, por eso a mí se me hizo importante escribir ese libro que se llama Diario de la Locura, porque es anecdótico, cuenta historias de cómo nos conocimos, de cómo hablamos, ¿no? De cómo se anuda una historia con otra. Y es bonito eso, ¿no? Es bonito Y, porque sucede, a veces no. Uno es una apuesta, a veces no, a veces sí. Sí, y no, justo iba yo a preguntarte precisamente por tu libro, ¿no? Cuando hacías esta relación de estar en la cancha, ¿no? Primero sí, dijiste cómo hacer entrar el psicoanálisis a la institución, sí, después ya estás dentro, cómo circular en la institución, y sí. me preguntaba yo si este libro lo habías escrito, ahora entiendo que sí, lo escribiste durante tu juego en esa cancha y te quería preguntar si ese libro fue para ti un instrumento, ¿qué significó estar trabajando y estar escribiendo? ¿Cómo se pasa de la intervención a la escritura de un libro? Bueno, yo creo que es bueno decir que yo circulaba con mi libretita. Ya hasta un paciente me dijo una vez, ¿no? Que ¿y usted qué viene a hacer aquí? Pues aquí vengo a platicar y siempre les decía, vengo aquí porque hablar cura, hablemos. Yo vengo aquí porque hablar cura, hablemos. Y con mi libretita apuntaba. A veces los pacientes me decían, apúnteme ahí, o sea, apunte esto, o ya no lo apuntó. Y a veces me decían, ¿y usted por qué está apuntando? Y ya no le digo nada. Es como la posición entre apuntar, pero yo siempre tomé notas, siempre tomo notas. Ahora que vamos a tener la entrevista, tengo aquí mi libro de notas. Estoy como adherida a las notas. No sé, tengo esa costumbre, ¿no? Esa forma de trabajar con las notas. Después me di cuenta, después de los años, me di cuenta que tenía cantidad de notas y cantidad de historias. Y yo tenía que testimoniar sobre eso. Mi primera intención al escribir el libro fue que los demás, la locura, yo estando dentro del hospital psiquiátrico y conversando con los pacientes todos los días que iba, me di cuenta que la locura no es lo que parece, ¿no? Y entonces mi libro es para decir, miren, esta es la locura. Gente como nosotros, o sea, los que nos decimos no locos, porque claro, siempre hay que pensar en esa afirmación de Erasmo de Rotterdam que decía no hay no loco. Y el que dice que no está loco de eso, de decir que no. Porque cada quien tiene, cada loco con su tema, digamos, y bueno, no tiene que ser una psicosis, pero locura hay. Si no hubiera, no estaría yo ahí, yo creo, ¿no? Pero me di cuenta, o sea, el dar cuenta de las historias era decir, bueno, pero esta es una persona que se casó, que tiene hijos, que sufre, que escribe, que canta, que es una persona como yo puede decir eso. A veces nos da miedo darnos cuenta, pero a veces es sumamente como interesante el darnos cuenta que la locura no es esa persona furiosa que ponen en el cine, sobre todo americano, en donde ya se salió, va a matar al primero que ve en la calle. Eso no es, la locura tiene una lógica. Y esa lógica está escrita en el delirio, y cuando nos cuenta el delirio nosotros entendemos muchas cosas. La realidad del loco tenemos que conocerla de viva voz. Hay una realidad. Por eso me llevó a escribir las historias, sin, digamos, privilegiar las historias a la teoría, ¿no? Privilegiar las historias porque las historias nos enseñan. Y Sí. entonces, a partir de las historias, uno puede darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hice fue poner historias, anécdotas, encuentros. Y como tenía mucho escrito,
pues fui transcribiendo y empecé a platicar con un poeta en Villahermosa. Un poeta que es una maravilla, digamos, el director de cultura de la universidad, se llama Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él es el director de cultura. Y él me escuchó en una plática y acudió a la plática y me dijo que quería hablar conmigo. Así, tuvimos una entrevista como ahora, ¿no? Pero nos caímos súper bien y platicamos como 3 horas seguidas y él al tiempo, porque entonces empezamos a tener pláticas de los sábados a veces y él me hablaba de lo que hacía, yo de lo que hacía, de lo que pensaba, de lo que leíamos. Siempre si había un libro ahí en la mesa, este libro no lo lees, ya lo leí, que no sé qué, que me gustó. Bueno, como de cualquier cosa, pero me di cuenta que él estaba súper interesado en la locura y por eso me había ido a buscar, ¿no? Y él me dijo que tenía que escribir y yo le mandé muchos de mis escritos, de mis historias y me dijo, pues mira, Carmen, yo siempre como que motivo a la gente para que escriba y le digo que vaya aquí, que vaya allá, pero a ti no te puedo motivar para que escribas porque ya lo tienes escrito, me dijo. Es que yo ya había escrito hace mucho, entonces me conectó con un editor, que es una chulada de gente, también otro poeta, un editor, que tiene una editorial que se llama Monte Carmelo, que está en Comalcalco, Tabasco. Y tuve pláticas con el editor y ya editamos el libro. Él editó mi libro porque en un desorden, porque sí soy un desorden, como se ve que estoy hablando así de una cosa y de otra, soy un desorden, pero ese libro salió ordenado por el editor. Y bueno, me dio mucho gusto porque lo primero que yo quería era que la gente, no es dirigida especialmente mi libro a los psicólogos, ni psiquiatras, psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta, es dirigido al público en general para que vean que la locura es maravillosa. Es maravillosa.